damos la bienvenida al profesor y PhD en Historia Económica, José Alberto Pérez Toro. Buenas tardes, José Alberto, ¿cómo estás? Estefanía, ¿cómo estás? Interesantísimo reunirnos otra vez para hablar de nuestros temas académicos que tanto nos interesan. Muchas gracias por tu invitación. Listo, profe. También gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar en esta ocasión sobre una de las propuestas que tú haces a la educación y yo creo que con mayor énfasis a las universidades sobre un modelo que se llama 1x3. Cuéntanos en qué consiste este modelo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Imagínate que desde que comenzó el problema del coronavirus, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos y en las universidades británicas, se comenzó a hablar que parte de las clases que se estaban dando en las universidades para evitar el contacto entre las personas y que hubiera contagio, se hiciera a través de las redes de Internet. Los rectores de las universidades de todas partes del mundo salieron y dijeron, bueno, nosotros no tenemos mucho problema para que la universidad se haga presente en el medio universitario a través de sus redes, de sus bases de datos, de sus bibliotecas virtuales y de las destrezas que tienen sus profesores para comunicar sus saberes a los alumnos. Una universidad en Bogotá dijo que estaba dando 32.000 horas al día de clases, de número, todos quedamos espantados. Revisando en estos días la ley 30 del año 92, dotó a las universidades con unas nuevas organizaciones. Digamos que la palabra institución quedó modernizada con la ley 30, pero sobre todo en virtud de que la planta física se mejoró muchísimo. En la gran mayoría de las universidades colombianas el gobierno le puso mucha atención a dar por terminadas las universidades de garaje y tener unas universidades con muy buena planta física, quiere decir salones, cafeterías, lugares para que los estudiantes se encuentren, lugares para poder hablar con sus profesores y mucho mejores bibliotecas de las que había en el pasado. Bueno, ¿qué veo yo con el coronavirus? Que nos agarró de sorpresa. Las universidades seguramente estaban, y sus rectores o sus dirigentes, estaban todavía fascinados por la maravilla de obras civiles y arquitectónicas que hicieron. Uno pasa por cantidades de universidades en todo Colombia y ve que tienen unas muy lindas plantas físicas. Yo me hice una pregunta, ¿y están igualmente bien dotadas para impartir una nueva pedagogía? Me atrevo a decir que están las mejores herramientas para trabajar con una nueva pedagogía. Lo que no creo que estemos muy bien avanzados es cómo manejar esa nueva pedagogía en virtud de que la forma de enfocar la academia ha cambiado. Cuando apareció la palabra interdisciplinaridad, que recogía el pensamiento de Popper, el pensamiento de las sociedades de Kuhn, la Epistemic Society, como la llamaba Kuhn, el rol de las universidades y sobre todo la enseñanza cambia diametralmente y creo que para eso tenemos las herramientas, pero tal vez no estamos todavía suficientemente preparados. Bueno, José Alberto, si decimos que es una nueva forma de educar, son nuevas estrategias, ¿cómo vamos a implementar esto sin que se deteriore la calidad académica? Que el estudiante es el que va a ser ahora el actor. El profesor es más bien un agente promotor del conocimiento, ya no es el que transmite directamente el conocimiento, sino es el que promueve el acercamiento de ese conocimiento al alumno a través de un sílabus o un programa que se hace, pero más importante que el sílabus es el acceso a las lecturas. Bueno, yo voy a referirme también mucho al modelo de educación inglesa, que es el modelo que nos refirió este santo moderno, se conoce mucho, que es John Henry Newman. Hace poco la Javeriana me invitó a una conferencia para presentar este libro de John Henry Newman, que escribió un colombiano que se llama Juan R. Vélez. Lo más chistoso de todo es que yo me aparecí con este libro y era un libro que Juan Ricardo Vélez le había regalado a uno de sus tíos y me lo había prestado un pariente mío de Medellín para que le diera una mirada, porque yo siempre le hablaba de la importancia que eran el sistema de tutoría en Oxford y Juan R. Vélez, mira qué curioso, dio esa conferencia y le dije, pues no soy un espontáneo improvisado, me leí su libro de la pasión por la verdad, si es algo revelador en su obra es cómo acerca al estudiante a través de sus tutorías que fueron famosas en Inglaterra. Profe,
cuando tú hablas que el tutor es quien acerca al alumno al conocimiento, vemos que desde ahí hay una línea de investigación que comienza desde un pregrado. ¿Cómo se implantaría esta modalidad al modelo de educación colombiano y poder llevar esta investigación que comienza en el pregrado a estudios posteriores a esto? Bueno, mira, voy a hablar desde una perspectiva personal porque tú has pasado por esa experiencia. Cuando yo ofrezco un curso, lo que hago es que cada alumno se vuelve uno de mis tutoriados y yo intento ser el tutor que entusiasma a los estudiantes. Naturalmente que les llevo una lista de lecturas muy parecida a la de todos los cursos habituales, pero yo he convertido al estudiante en su propio profesor. Creo que esta es la esencia de ese modelo que nos explica John Henry Newman. A través de unas lecturas muy bien escogidas, de un proceso de investigación, el estudiante logra penetrar el alma. Las inglesas tienen una peculiaridad. Si tú le hablas a estos estudiantes de las Ivy League de Estados Unidos o las universidades que tienen este tipo de influencia, todo estudiante lo primero que hace es presentar su proyecto de investigación. O sea que el tutor es el entusiasta que guía al estudiante con su proyecto de investigación. En los cursos que tú tomabas, yo les decía una cosa que era loquísima a mis estudiantes. Bueno, vamos a estudiar con las más modernas bases de datos que tiene la universidad. Fíjate que en términos de planta física y de recursos, nuestras universidades están muy bien preparadas para ingresar al modelo post-coronavirus. ¿Por qué? Porque el conocimiento está disponible a través de las bases de datos de las redes electrónicas de Google, de infinidad de materias y de materiales que uno puede acceder por las redes inalámbricas. Las bibliotecas también están hoy al servicio de los estudiantes. Bueno, estas universidades británicas, alemanas, francesas también trabajan mucho esa línea, que el estudiante es un escritor en potencia y lo que hay que prepararlos para que sea un muy buen escritor cuando madure y pase su tiempo en la universidad. Bueno, mi propuesta es esa, llevarle todos los medios y todos los recursos académicos al estudiante a su casa. Ese modelo de 3 por 1, pues es una suma matemática muy rara porque es 3 más 1 a mí me da 2 y a los rectores les da 4. Bueno, es una forma de volverlo chistoso y decir que el modelo es bueno para el coronavirus y bueno para la pandemia, pero malo para la academia. Entonces hay una contradicción entre pandemia y academia. Yo lo pongo al revés. De pronto el 4 es para el autoestudio que hace el estudiante y el 1 para las plantas físicas con las que contamos, que son muy valiosas. Bueno, hay que optimizar esos dos recursos que tienen las universidades. Obviamente no vamos a parcelar las universidades y venderlas como apartamentos pequeños. Las aulas tendrán que seguir siendo muy socorridas apenas pase la pandemia, pero los estudiantes habrán aprendido en este proceso a volverse los gerentes y los ingenieros de su propio proceso de aprendizaje. El que aprende es el estudiante, no el profesor. Nos queda, obviamente, una gran pregunta en el tintero. ¿Están bien manejados los recursos que tienen las universidades para ofrecer el acceso a esta información? Rotundamente, no. Entonces, ¿por qué? No es porque no tengan los instrumentos para hacerlo, es porque no se ha hecho una ingeniería para adecuar los programas, para adecuar los recursos, para acercar el conocimiento que tiene su cuerpo profesoral a las necesidades de los estudiantes. Mira, en estos días estuve mirando el pensum de 3 universidades del Midwest americano que me llamaron la atención. Vi a Minnesota, Illinois y Wisconsin, y cada una de ellas tiene cerca de 150 programas de maestrías. ¿Tú te imaginas lo que es organizar en cada universidad 150 programas de maestría? Yo creo que hay una dispersión gigantesca de conocimiento. 150 maestrías es mucho, porque son 2 años en que está el estudiante leyendo, y si se lee 100 revistas y artículos y libros, pues los saberes están multiplicados por miles. Sus bibliotecas de estas universidades son grandísimas, son de varios millones de ejemplares. El medio colombiano, pues naturalmente es más restringido, pero eso no quiere decir que porque tengamos pocos materiales comparado con esas grandes universidades sea poco. Lo que creo es que por falta de una ingeniería, yo lo llamo así, una ingeniería,
los recursos no los estamos empleando óptimamente. Si bien nosotros no tenemos 150 maestrías, pero sí podemos tener 10, 20, 30 maestrías por universidades, que igual es mucho. ¿Por qué? Porque implicaría que tendríamos que tener muchos alumnos para cada programa, muchos profesores súper especializados en las disciplinas y unas bibliotecas también muy completas. Como no tenemos tantos libros, ni hacer es volver a los inicios de la universidad, que teníamos las materias básicas y las materias de profundización. Fortalecer las materias básicas en que cada uno de los programas, de esos muchos programas que tienen las universidades, los estudiantes encuentren ahí el acceso a un buen abanico de cursos básicos que serían de fácil acceso y de obligatoria cumplimiento por los créditos que otorgan para muchas de las disciplinas. Es decir, las muchas disciplinas tomarían menos materias, pero estarían inspiradas en esos saberes especializados. Y cada una de las carreras tendría algunas materias más de profundización que podrían ser de doble utilización, como una máquina de afeitar que tiene doble filo. Un filo es para que los estudiantes que están profundizando en su disciplina profundicen, pero que también esas materias sirvan como electivas para otras disciplinas donde yo no necesito tener un conocimiento tan especializado, pero sí algo que amplíe mi cultura. Fíjate que interdisciplinaridad es la palabra de moda. Interdisciplinaridad es la conexión que hay entre dos disciplinas, que las ciencias sociales, las ciencias de las humanidades o las disciplinas de las humanidades deben estar contentas con poder dibujar escenarios, porque van de lo particular a lo general. Y las ciencias inductivas de las físicas y las disciplinas más científicas de las ingeniería y las biologías es un proceso inverso, es el proceso deductivo. Entonces el método que están utilizando es distinto, pero no quiere decir, dice Popper, que no hay una conexión entre las dos formas de investigar. Las disciplinas de la física van a los movimientos repetitivos que se pueden hacer en laboratorios. Las artes y la historia o las humanidades se refieren a movimientos o episodios únicos, pero porque sean únicos no tienen causas que las originan ni efectos que produzcan. Un buen ejemplo son las guerras mundiales. El profesor J.P. Taylor, que todos hemos leído, exploraba sobre las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial y dedicó buena parte de su vida a indagar sobre las causas de esa Segunda Guerra Mundial. ¿Que hubiera descubierto una ley de la física para encontrar las leyes que llevan a las guerras? No, pero sí nos explica por qué ocurren las guerras y las tragedias que producen. Entonces no tengo siempre que hacer un descubrimiento científico para allegar conocimiento. La idea es que al tener estos programas más concentrados en la investigación, lo que estamos es generando conocimiento. Y generar conocimiento es producir mentes brillantes. Profe, cuando hablamos de generar investigación, sería también como dirigido a crear centros de investigación en el país en diferentes áreas que sean integrados por esa interdisciplinaridad de las materias que están tomando los estudiantes de educación superior. El padre Alfonso Borrero nos decía que investigar es un trabajo que se hace todos los días. Los profesores, al preparar nuestras clases, todos los días estamos investigando, todos los días estamos buscando un libro, un alumno, un profesor, un colega que nos aporta un elemento adicional a ese marco teórico, a ese marco de conocimientos, y es lo que nos hace investigadores. Por eso insisto que la universidad debe estar muy orientada hacia la investigación. Creo que es la forma más eficaz para formar personas, enseñarlos a pensar independientemente, y quien estudia es el alumno, no el profesor. Uno guía y lleva de la mano a su estudiante, pero no puede estudiar por él. Cuando hace eso se va a sorprender por lo creativas que son las mentes de los jóvenes. Los jóvenes siempre se aparecen con las tesis más raras del mundo y uno les pregunta, bueno, ¿y esta idea tan loca de dónde surgió? No, en quinto bachillerato que pensé eso en un viaje que hice o en una excursión, se me ocurrió esta idea, la he venido madurando estos 4 o 5 años de la universidad y voy a trabajar ese tema de investigación. Pues uno se maravilla. Yo he dirigido muchísimas tesis en las universidades donde he estado
y nunca he podido descubrir cómo es que hacen realmente los estudiantes para descubrir sus temas. Solo cuando entregan el documento se da uno cuenta que la inmensa mayoría de ellos hicieron unos buenos aportes. No necesariamente para ganarse uno el premio Nobel, no se trata de eso, pero se trata sí de generar conocimiento y de permitirle al estudiante que integre en una forma lógica sus razonamientos y los convierta en buenas ideas. Profe, cuando hablamos de esa integración de ideas y de las propuestas que hacen los estudiantes al momento de sus trabajos de grado, que se ve reflejado en sus tesis, ¿cómo integrar esas mallas curriculares con los posteriores estudios para que los estudiantes no paren después de su pregrado, sino tengan la posibilidad de seguir con estudios posteriores, sin necesidad de salir de la universidad y volver a ingresar 1 o 2 años después? Sí, yo le oí una vez al profesor Tim Bergen en Oxford, que dio una conferencia cuando se había ganado el premio Nobel, y decía unas cosas muy interesantes sobre el conocimiento. Él decía que los estudiantes están en capacidad de generar conocimiento desde los primeros momentos y que cuando son ya unos jóvenes recién graduados han estructurado un proyecto de investigación que yo diría que es casi para toda la vida. Casi todos esos premios Nobel, esos grandes profesores que uno se encuentra, que vemos ahora por YouTube, relatan episodios parecidos, que ellos en su etapa estudiantil se hicieron una pregunta que a lo largo de la vida la fueron resolviendo. Vi al profesor Payne y al profesor Elliot en estos días, que son de los mejores hispanistas que ha producido Inglaterra para reinterpretar, o Hugh Thomas, que murió hace 2 años, dicen exactamente algo así en esa línea. Yo empecé con una corta investigación sobre el Felipe II, sobre Carlos V o sobre la presencia de España en Cuba, y con ese tipo de argumentos que aparentemente eran simplistas y que los habían intuido cuando eran estudiantes, al final de sus vidas lo que encontramos son las obras más sobresalientes de los trabajos de investigación académica. Mira que mi modelo educativo es para usar la mente de las personas en la época del post-coronavirus. Las universidades tienen buenos edificios, buenas bibliotecas, buenos profesores, buenas cafeterías. El ambiente universitario es supremamente acogedor, pero esta es una nueva oportunidad para atraer a los estudiantes a las fuentes del conocimiento y entusiasmarlos para que profundicen como investigadores. Todo universitario, todo estudiante, como decía el padre Borrero, es un investigador en ciernes. Profe, para ir cerrando esta entrevista que hemos tenido el día de hoy, ¿cómo mostrar a los estudiantes, cómo atraerlos hacia esa nueva forma que se plantea de la investigación, que no vean como el pregrado una forma lineal, sino que es una forma que les permite investigar e ir más allá para concretar sus estudios posteriores a un pregrado? Solo que un paisano mío de Medellín un día me dijo, oiga Pérez, usted no es un profesor, usted es un maestro, y usted está loco, que los maestros son personas excepcionales. En un momento gritaron en la cafetería unas niñas, Pérez, Pérez, Pérez. Vinieron corriendo y me abrazaron y mira, ¿por qué no nos explicas no sé qué cosa? Entonces mi amigo me dijo, ve, usted no es un profesor, a los profesores nadie los busca, en cambio a los maestros sí. Le dije, ¿qué quiere decir maestro? Me dijo, no, mire, es que maestro es una palabra mágica. En la cultura griega, Sócrates era un maestro, porque maestro quiere decir manta. El maestro le pone su manta en la piedra donde él enseñaba para que los estudiantes se sienten en su manta y lo escuchen. Bueno, yo creo que yo hago eso. Yo llevo mi manta todos los días y mis estudiantes siempre se sientan en esa manta. Tan bobos, ellos creen que yo les estoy enseñando. Eso no es verdad. Los que me están enseñando son ellos a mí. Mis estudiantes son mis maestros. Bueno, profesor Pérez, le agradecemos por haber dispuesto el día de hoy para conversar sobre este tema del post-coronavirus y la educación superior. Estefanía, tú sabes que estar contigo siempre es una delicia. Eres mi alumna fantástica que trae siempre grandes preguntas.